bienvenido seas a Leyendas de Aquí y Allá. Te doy la más cordial bienvenida a este pasadizo del terror, en el cual realmente espero acaricies tus miedos más profundos, pero sobre todo espero y sientas el miedo hasta los huesos. Mi nombre es Jesús G, y abriendo mi obituario negro del terror, el día de hoy te traigo esta leyenda: La carreta de la muerte. Este es el volumen 3 de este canal. Don Gustavo era un señor alcohólico, que por su problema con el alcoholismo se había hecho muy desobligado con su familia. Ya no trabajaba en un lugar fijo, solo hacía trabajos ocasionales para tratar de sacar dinero para el alcohol y visitar la cantina local. Don Gustavo tenía 2 hijos, una dama y un varón. El varón, de nombre Miguel, de 12 años, quien se hacía cargo de trabajar para el sustento de su pequeña hermana y su madre, pues Miguel sabía que su padre era un desobligado alcohólico, y don Gustavo solo iba a su casa a comer o tratar de robar algo para luego venderlo y tratar de conseguir un tanto de dinero para el vicio. El hijo de don Gustavo, Miguel, trabajaba arduo a sus solo 12 años en aquel pueblo donde vivían. Una noche transcurría de manera tranquila, al igual que cualquier otra noche de ese poblado. Ya pasaba de medianoche y la mayoría de la gente dormía, a excepción de los trasnochados de la cantina, quienes estaban cantando, jugando juegos de azar, bebiendo pulque, mezcal, aguardiente. Así uno de esos habituales clientes de esa cantina se despedía de todos, ya en un estado bastante inconveniente, pues el dinero se le había terminado, y partía de aquel lugar ya bastante aturdido, tal vez para dormir en alguna banca o algún lugar en la calle, que por cierto, ese hombre era muy amigo de copas de don Gustavo. Cuando a los cuantos minutos se escuchaba un andar de unas ruedas rechinantes y unos relinchidos que hacían eco en todo el pueblo se escuchaban. Era una carreta bastante tétrica. La carreta se detenía en la plaza principal. Luego era acompañada de una tétrica risa y luego se marchaba, dejando un incómodo y absoluto silencio en ese pueblo a altas horas de la madrugada. Hasta los trasnochados de la cantina escuchaban esos tétricos ruidos del andar de la carreta y solo comentaban que quién sería el ostentoso e imprudente que traería esa carreta a tan altas horas de la noche. Así un señor de la tercera edad, quien estaba bebiendo en aquella cantina, decía: es la carreta de la muerte, no es ningún trasnochado. Así solo decía que él ya no regresaría en un buen tiempo a la cantina, pues esa carreta y ese cochero se habían llevado a su hermano ya hace bastante tiempo. Obviamente nadie le creía e incluso era objeto de burla dentro de esa cantina, por esas ideas fantasiosas. A lo que ese hombre decía, eso ya había ocurrido hace muchos años, y la carreta va visitando pueblos, y cuando ésta está en uno, solo existe el miedo y el terror. Así aquel viejo decía: está bien, búrlense, recuerden que el que ríe al último, ríe mejor. Y se marchaba aquel anciano. Ya pasando el tiempo esa misma noche, ya más tarde, don Gustavo salía tambaleante de aquella cantina, tratando de buscar algún lugar para dormir, cuando veía a su compadre con las manos totalmente paralizadas y engarrotadas, los ojos totalmente blancos, a lo que solo don Gustavo creía que se había pasado excesivamente de copas su compadre, pero a la vez decidía mover a su amigo solo para verificar que estuviera en buen estado. Comenzaba a moverle, pero no había respuesta. Notaba que no respiraba. Don Gustavo, ya muy afligido, solo gritaba pidiendo ayuda. Así salieron algunas personas para ver qué estaba ocurriendo, cuando presenciaban que aquel hombre ya no se encontraba en esta vida, ya había partido al más allá. Alguna gente solo se persinaba y decía que había sido la carreta de la muerte, pues mucha gente le había escuchado el tétrico sonido de las llantas, el relinchido de aquellos caballos del inframundo. Entonces se le daba santa sepultura al amigo de don Gustavo. Al igual don Gustavo
Al día siguiente ahogaba sus penas por la pérdida de su compadre en aquella cantina, donde estaba solamente la mitad de la clientela que usualmente asistía, pues se mencionaba que les daba miedo, les daba temor asistir por la carreta de la muerte. Don Gustavo decía que solo eran tontas leyendas de gente chismosa. Sin embargo, muchos de aquellos salían temprano de la cantina, mucho más temprano de lo habitual, y era por el temor a la carreta de la muerte que sentían. Solo un puñado de hombres alcohólicos se quedaban bebiendo en aquella cantina. Ya muy entrada la noche, volvía nuevamente ese tétrico sonido del rechinar de una carreta y el relinchido de los caballos. Don Gustavo solo decía: escuchen, ahí está su carreta de la muerte, y solo reía. Así pasaron un par de horas y don Gustavo solo salía. Al ir caminando entre las calles, veía a una señora llorando fuera de su casa, con un par de vecinos que le acompañaban, y don Gustavo solo escuchaba que la mujer llorando decía que había sido la carreta de la muerte quien se había llevado a su esposo, que ella lo había visto, que la carreta había sido la que se llevó la vida de su esposo. Don Gustavo solo tachaba de gente loca a la gente que creía en esa absurda leyenda de la carreta de la muerte. Ya alcoholizado, bastante noche, don Gustavo iba a dormir a una banca de la plazoleta principal. Al día siguiente, al despertar con una terrible jaqueca por la resaca de una noche previa, veía que el dinero se le había terminado. Entonces, ya después de varios días, fue a su casa, tomó una ducha, ya que llevaba varios días sin ir. Y cuando él llegaba, toda su familia se sentía bastante incómoda, pues sus comportamientos eran bastante extraños. Era un alcohólico, nadie le quería a don Gustavo en esa casa, ni sus hijos ni su esposa. Sin embargo, tampoco le corrían por el poco respeto que aún le tenían. Así don Gustavo aprovechaba incluso a desayunar un plato de comida humilde que había sido comprada con el esfuerzo y el trabajo de su hijo Miguel. Don Gustavo les prometía que ya iba a cambiar y que ya dejaría la bebida y que iba a ponerse a trabajar. La familia no creía eso, pues siempre prometía lo mismo. Así el hijo de don Gustavo, Miguel, salía a trabajar y solo se quedaba en la casa la madre y la hermana. Entonces don Gustavo, mientras no le veía, hurgaba, tratando de encontrar unas monedas para el vicio. Ya don Gustavo, algo decepcionado, pues no había logrado tener suerte encontrando dinero, vio un jarrón de barro, metió la mano y sintió unas monedas. No eran muchas, pero servirían para la borrachera de esa noche. Don Gustavo se despedía y salía a paso veloz de su casa. Cuando Miguel regresaba, ya más tarde, veía que la madre de Miguel se encontraba llorando, pues las monedas del jarrón ya no se encontraban más. Y esas monedas estaban destinadas para la preparación de los alimentos de la familia de esa tarde, de la noche y de la mañana siguiente. Entonces Miguel, ya bastante enojado por aquel acto y sobre todo el hecho de saber que dejaría a su pequeña hermana sin comer todo ese día y la mañana siguiente, salió de su casa. El cielo ya pardeaba, sin embargo, aún restaba algo de claridad y se dirigía a la cantina. Don Gustavo ya estaba comenzando a beber. Así Miguel confrontaba a su padre y le decía: «Padre, ya no regrese a la casa. Hoy solo fue a robarnos por su maldito vicio. Dejó a mi madre y a mi hermana sin comer por su bebida». Así lo confrontaba. Todos los compañeros de don Gustavo dentro de aquella cantina solo veían esa escena, algo incómodos. Don Gustavo, solo callado, decía: «Mijo, ya voy a cambiar, te lo prometo». A lo que Miguel respondía: Usted no va a cambiar nunca. Solo ya no vaya a la casa, que solo va a robarnos, viejo borracho. Ojalá y la carreta de la muerte se lo lleve». Al decir eso Miguel, varios de los presentes en esa cantina, al escuchar eso, solo se persinaban, y Miguel salía de esa cantina. El cielo ya se encontraba totalmente oscuro,
y Miguel sentía miedo, pues la leyenda de la carreta ya tenía a todos los pobladores con bastante miedo y temor. Lo único que tranquilizaba a Miguel es que a pesar de que ya estaba oscuro, la carreta se manifestaba siempre pasada la medianoche. Miguel, al ir caminando, sentía el miedo, pues aquellas calles se encontraban en total soledad, sin personas deambulando, pues parecía toque de queda, ya que la población no salía en la noche y permanecía en su casa. Al ir de regreso a su hogar, por las calles empedradas, Miguel volteaba y veía una tétrica carreta, toda de color negro con imponentes caballos. A uno de los caballos se le veían las costillas expuestas y un cochero que tenía una capucha que le cubría todo el rostro. Esa tétrica carreta negra se encontraba estacionada. Parecía que solo estaba esperando algo. Miguel lo sabía, no existía ninguna duda alguna. Era aquella carreta, tan temida por todo el poblado, era la carreta de la muerte. Él lo sabía sin el menor temor a equivocarse. Aquel cochero levantaba un tanto la mirada, solo volteaba a ver a Miguel, y era el rostro de una parca que solo soltaba una risa tenue para Miguel. Miguel se encontraba estático frente a aquella carreta, pues ese temor no le dejaba moverse. Solo se escuchó un tétrico relinchido. En eso sintió movilidad en las articulaciones y salió corriendo despavorido, sin voltear atrás. Solo siguió corriendo sin descanso hasta su casa. Al llegar a su casa, llegaba con el semblante totalmente pálido y descompuesto. Su madre le preguntó que qué había ocurrido, por qué llegaba en ese estado. Así Miguel le contó todo lo ocurrido esa noche, desde el reclamo hacia su padre hasta la presencia de aquella carreta impactante. Esa noche solo rezaron un rosario y se fueron a dormir con el estómago totalmente vacío. Don Gustavo se encontraba tomando esa noche, pero se sentía triste ya que las palabras de su hijo retumbaban incesantemente en su cabeza. Así ya más tarde, serían las 2 de la mañana, cuando se escuchaba nuevamente los cascos del caballo, el relinchar de unas llantas, los tenebrosos relinchidos de los caballos. Posterior a eso, a los minutos, se escuchaban llantos de una familia que mencionaron escuchar que la carreta se había estacionado fuera de aquella casa. Solo se había escuchado una risa y habían encontrado a su familiar muerto. Eran ya bastante las coincidencias de víctimas que aseguraban que la carreta se estaba llevando a sus familiares y personas conocidas, y era bastante como para ignorarlo. Así que el sacerdote de aquel poblado ofrecía como posada a los fieles el templo para quien quisiera pasar la noche en aquel templo. Casi todo el pueblo se hacía presente para pasar la noche en aquel recinto santo. Don Gustavo, al seguir teniendo aquel sentido de culpabilidad por el robo de aquellas monedas, se puso a trabajar honestamente. Comenzó a trabajar en el mercado local haciendo aquello y lo otro, con terribles dolores de cabeza por la resaca. Sin embargo, el resonar de las palabras de su hijo le habían retumbado en su existencia y le hacían bastante eco. Don Gustavo trabajaba aunque continuaba con el vicio del alcohol. Pasaban los días y aún se escuchaban los relatos sobre aquella terrible carreta que se había llevado ya a varias personas de aquel poblado. Varias de esas personas eran trasnochados que acudían a la cantina, que se aventuraban a su suerte por el fuerte vicio que les aquejaba. Así, después de un par de semanas, don Gustavo se hacía presente en su casa. Era temprano y les decía: no vengo a robarles, tampoco vengo por un plato de comida, solo vengo a traerles este pequeño costal de monedas, el cual he ganado con trabajo. Sé que nunca he sido el mejor padre, mucho menos el mejor esposo, pero jamás he dejado de querer a nadie de esta familia, la cual no merezco y aún así tengo. Dejaba el pequeño costal de saco con dinero y partía, se marchaba. Miguel se quedaba pensativo por las palabras de su padre.
y sentía algo de remordimiento por sus palabras con anterioridad al desearle que la carreta de la muerte se lo llevara. Así, esa noche la culpa carcomía a Miguel y decidió tentar a su suerte y salía de su casa para tratar de encontrar a su padre, pedirle disculpas y retractarse de sus palabras que le había dicho con anterioridad y darle otra oportunidad de cambio. Así Miguel, temeroso, partía a la cantina. Ya entrada la medianoche, estaba a un par de calles de llegar cuando escuchaba en su andar nuevamente aquella carreta, aquel tétrico sonido, aquel rechinar de las ruedas moviéndose cada vez más cerca. Miguel solo cerró los ojos y rezaba cuando escuchó pasar a un lado de él aquella tétrica carreta, la cual Miguel sabía que iba por algún cristiano, o tal vez por él. Solo seguía rezando con los ojos apretándolos bastante fuertes. Sintió que la carreta pasó a un lado de él, y cuando iba pasando a un lado de él, solo escuchó una maléfica risa. Al pasar los minutos, y ya que el rechinar de las llantas tenía minutos que habían parado y había dejado de escuchar el relinchar de aquellos tétricos caballos, Miguel por fin abrió los ojos y a los metros vio a don Gustavo. Yacía muerto. La carreta había ido por él. Esa noche era su víctima. Esta fue la leyenda que el día de hoy he traído para ti. Al igual, espero y la hayas disfrutado. Pero sobre todo, espero y esta noche, cuando vayas a dormir y todas tus luces se encuentren apagadas, recuerdes muy bien esta leyenda. Me despido. Mi nombre es Jesús G. Y a mí me resta desearte que tengas y pases una mórbida noche.